Buenas tardes, ¿cómo están? Continuamos con esta hermosa feria, con gente de tantos lugares que nos está visitando a través de esta virtualidad que nos une, que nos vincula y que nos permite encontrarnos. Bueno, con la alegría que desde la Secretaría de Cultura estamos compartiendo todas estas experiencias tan diversas que cada uno desde ayer vienen compartiendo acerca del hacer, la producción, la técnica, la lutería, los instrumentos artesanales, los artefactos sonoros, la música para videojuegos, bueno, una diversidad enorme, y en esta tarde comenzamos una serie de 3 actividades, de 3 charlas, compartidas y organizadas conjuntamente con el Instituto Nacional de la Música, junto a su presidente, Diego Boris, que ayer estuvo acompañándonos en la apertura. Así que agradecer una vez más a INAMU, a Diego, porque la verdad es que en este tiempo de gestión de la Secretaría de Cultura hemos podido llevar adelante un montón de acciones compartidas, y todas, la verdad que excelente, como seguramente van a poder disfrutar también de quien está ahora acá con nosotros, Sebastián Escofet, músico, compositor, ganador de premios, diversidad de la manera de llevar la música, ¿no?, a distintos escenarios, el cine, el teatro, las canciones. Así que, bueno, y con una novedad, con una raíz muy fuerte acá en la provincia de La Pampa, que me acabo de enterar. Así que también una alegría saber eso, que no lo sabía. Una sorpresa. Así que bueno, Sebastián, muchas gracias, bienvenido, te damos la bienvenida desde todo el equipo de la Secretaría de Cultura, y te dejamos con toda esta gente que nos está acompañando. Bueno, muchísimas gracias, Malva, por la invitación. Primero que nada, agradecerle a INAMU, bien como nos mencionás vos, y a Diego Bores, la verdad que es impresionante la tarea, la acción que ellos realizan todos los días, que para nosotros los músicos, los compositores es fundamental. Sentimos un respaldo muy grande detrás y sabemos que realmente está cuidando por el interés común de los músicos. Entonces, en ese sentido, siempre abrazo todas las propuestas que vienen del lado del INAMU. Y después lo otro, la verdad que muy feliz que me inviten. De alguna forma, como te contaba un poco unos minutos antes, mi viejo y todos mis tíos nacieron en Calefú. Yo iba todos los veranos cuando era chico, con mi tío abuelo, tenía una armería, y hacíamos todo tipo de travesuras. La primera que se me viene a la mente es un día que había que ir a matar ratas. No la voy a contar, así que, pero bueno, por lo menos quiero decirle que mi abuelo y mi abuela se conocieron ahí en Calefú, y entonces hay como toda una mística muy, muy grande, un cariño muy especial por esa zona geográfica del país. Y bueno, la charla, digamos, un poco está centrada en uno de los aspectos que yo hago. Me gustó mucho que dijeras distintos escenarios, porque en algún sentido de la música, ya sea en un escenario en un disco, ya sea en un escenario en un teatro, en un lugar donde uno puede ver a un músico tocando, y otro escenario es, por ejemplo, el rol de componer para medios audiovisuales. Entonces, me hace retrotraer un poco a alguna cosa que siempre me preguntan mucho las personas: ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo llegaste a hacer esta? Entonces, en mi caso particular, yo soy músico desde muy chico y incursioné en un montón de distintas disciplinas de música, desde tocar en grupos de rock, tener el pelo largo, y sacudir la cabeza arriba del escenario. Me gustó hacer muchísimas cosas, componer música para teatro, hacer cosas experimentales, performance, y siempre me interesó el cine. Entonces, cuando yo terminé la escuela y sabía a la música, mi viejo me dijo: buenísimo, pero tenés que estudiar alguna otra cosa, y lo que a mí más me llamaba la atención era el cine. Entonces
no porque yo quisiera ser director, sino me interesaba mucho la relación entre la música y la imagen. Y creo que de alguna forma es algo que ya despertó mi gen compositivo de otra manera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser compositor que ser un compositor audiovisual. Entonces, es una cosa que parece una simpleza, pero la verdad que detrás de eso esconde algo que es esencial. Lo digo porque hay un montón de gente que seguramente está ahí y tiene la fantasía. ¿Cómo hago para ser compositor de cine o para músicas audiovisuales y demás? Entonces, creo que, ahora voy a explicar cuál es el rol, pero lo que sí es que, claro, es que no es lo mismo ser un compositor normal. Yo conozco muchísimos compositores que son increíbles, que saben todas las técnicas, pueden componer en distintos estilos, pueden ordenar, arreglar, hacer sinfonías, pero ellos no podían trabajar en lo que se llama la industria. ¿Por qué? Porque ellos pueden componer a su propio ritmo, se sientan, están inspirados, si sale una idea, pueden estar pensando, haciendo bocetos, y pasan meses, 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 y dicen, mira lo que hice, tuve un año trabajando, y está genial. Pero ese tipo de personaje no puede trabajar en una industria que lo que necesita son otros tiempos y otros roles. Entonces, acá es donde se da uno de los puntos de partida más interesantes. Nosotros no tenemos una escuela de composición estándar para medios audiovisuales, como quizás, no sé, mucha gente dice, yo fui a estudiar a Berkeley. Yo particularmente no soy adepto a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque creo que te encorsetan, te formatean de una manera tal que la gente aprende a componer, supone que tiene que ser. Entonces hacen todas fórmulas. Y de alguna manera, cuando uno pone la tele y ve un montón de películas, de alguna manera son como una repetición de un lenguaje de su propio patrón. Entonces me parece que una de las cosas más interesantes que ha tenido la música de cine argentino es que ha incorporado un montón de compositores en la historia que no venían exactamente de rock. Entonces, por decirte un ejemplo, no sé, un tipo como Pedro Aznar ha hecho un montón de películas y él claramente no venía del cine. Atilio Stampone hizo, no sé, La Historia Oficial. El tipo, Piazzolla hizo toneladas de películas y el tipo venía, obviamente, del tango. Entonces, creo que esto nutre al cine, porque le da otra narrativa a la música. Entonces, ¿qué creo que tenés que tener para poder dedicarte a esto? Tenés que tener una personalidad muy especial, tenés que tener una disciplina interior muy grande y tenés que tener una capacidad. Entonces, la personalidad que vos tenés que tener es una personalidad que sepa trabajar bajo presión, mucha presión, porque cuando uno escucha la de no, la partitura en blanco, la hoja en blanco, uno siente se moviliza y demás. Todo eso en el rol del compositor audiovisual sucede miles de veces todo, porque no es ni poner una idea, ni poner decenas de ideas, desarrollar Sebastián, esas decenas de ideas discúlpame, dentro de un... te- te- Sí. se está entrecortando un poquito. Algunos conceptos se te A escuchan ver, un poco. si busco otra frecuencia de acá mismo, pará. Ahí nos están diciendo por el chat también, que es una pena porque estás diciendo cosas muy, muy Ahí, interesantes y muy importantes. A ver, probamos ahí a ver cómo va. 1, 2, 3 probando. No sé dónde fue que se cortó, pero bueno, lo que quiero decir es que hay que tener esa personalidad, ¿sí? Porque esa personalidad es la personalidad que te va a permitir trabajar dentro de todo este concepto. Yo quisiera en esta charla, de alguna forma, dar un pantallazo de qué es, tanto para las personas que son aficionados o les interesaría entrar o el que tiene la curiosidad de cómo es esto. Entonces, nosotros cuando nos llaman como compositor para hacer un trabajo de una película, lo que tenemos que hacer, aunque parezca una tontería, es la música que va a estar dentro de la película.
Esto no significa que lo que a mí se me ocurra y yo vengo y lo impongo como si hoy tengo ganas de ponerme esta remera y se acabó. Nosotros trabajamos algo muy fuerte, que es un guión, una narrativa, una visión de un director, un montaje. Entonces, una película está hecha de un montón de elementos. Y estos elementos empezaron a trabajar muchos años atrás, antes que la película esté realizada. De manera tal que el director tiene en su cabeza toda una idea, los productores tienen otra idea en la cabeza, y el director, cuando hace el trabajo de montaje, utiliza un montón de músicas que son músicas de referencia. Entonces, esta música de referencia le permiten ir ensamblando las escenas y buscar una dinámica, un ritmo interno. Estas músicas, que son una ayuda para el director, terminan siendo un gran problema para el compositor porque establecen puntos de referencia y son puntos en los cuales los directores en general después les cuesta muchísimo esas referencias. Es como que hubiera en la retina sonora les quedara esas sonoridades, esas cadencias y los lenguajes de las músicas que estos que están utilizando. Entonces, nuestro rol es tratar qué es lo que el director quiere, qué es lo que el productor quiere, qué es lo que la película necesita. Ahora bien, ¿qué es lo que el director quiere? Muchísimas veces el director sabe perfectamente qué es lo que quiere y muchísimas no sabe ni cómo expresarlo. O sea, la música cumple un rol que no siempre es algo que el director está preparado para poder expresarlo, porque no sé, nosotros todos somos distintos y de repente alguien me dice, no, yo quiero escuchar una música que me relaje. Y entonces pone, no sé, música New Age. Y hay otra persona que si le pone música New Age, en vez de relajarla, las exaspera porque le parece que es la cosa más estúpida del mundo. Entonces, ¿qué es una música de relajación para uno? Y es un contexto sonoro y es otro contexto sonoro para otra persona. Un director está esperando que se le aporte un clima musical, una narrativa, enriquecer la escena para darle un sustento, para que trabaje en distintos planos. Entonces nosotros tenemos que trabajar un poco como intérpretes, como traductores de esas emociones, que quizás no sabe decirla en la película, están estadas de alguna manera, los bocetos que ponen como referencias te dan alguna pauta, y uno tiene que establecer un canal de diálogo con el director. Este nos lleva un montón de tiempo, es una de las situaciones más complicadas que ahora lo vamos a abordar. La otra faceta es el productor. El productor es la persona que ejecuta que la película exista en términos de encontrar los recursos económicos, encontrar a las personas que trabajen, cumplir todos los procedimientos para que una película luego pueda existir. Ahora bien, el director tiene ambiciones artísticas, búsqueda de excelencia o lograr un producto en el cual esté orgulloso y él pueda mostrarlo y mandar a los festivales, etc. Es su gran ambición. Y de repente el productor lo que tiene que lograr es administrar los recursos que tiene. Si no sé, si el Inca le dio un crédito y tiene tanta cantidad de dinero, tiene que administrar ese dinero. Es un poco como el amo de casa y decir, bueno, voy contando las moneditas y cómo hago para que la película pueda estar terminada en tiempo y forma para cumplir y mandarla. Entonces, a veces se juega un poco el rol del bueno y el malo. Entonces, esto es una cosa que a veces sucede naturalmente y a veces también entre directores y productores que tienen mucha relación juegan, se intercambian. ¿Qué significa esto? El director viene y te pide una cosa, cuando vos vas y hablas con el productor te dice, sí, genial, pero eso no lo puedo pagar, ¿entendés? Entonces, él es el bueno que te decía, sí, genial, el director, podemos hacer esto, lo otro. Claro, pero cuando vos lo vas a tratar de te dicen, sí, genial, pero yo no tengo nada, tengo 3 caramelos para poder hacerlo. Entonces, el productor es una de las personas más importantes de una película y con el que uno tiene que tener una grandísima relación, tanto como el director, porque es el que te va a cumplir en todos los requerimientos de la producción de la propia música. Entonces, hay que aprender a esta rueda, hacerla girar, ¿no? Es una cara que va cambiando todo el tiempo. Y a su vez, dentro del rol de compositor, nosotros trabajamos dentro de una estructura que tiene un montón de áreas. Lo que se llama que hay cabezas de área de los departamentos que tienen su jefe. Entonces, nosotros directamente trabajamos con el director, trabajamos con el productor y trabajamos con el área de sonido.
nosotros tratamos de involucrarnos en los procesos a veces muchos años antes que la película se filme, pero la verdad es que el proceso real de composición empieza cuando la película está terminada. De manera tal que nosotros trabajamos en paralelo con la gente de sonido. Y acá también se da otra cosa que es, nosotros no tenemos recursos ilimitados. Entonces, hay una visión de a dónde queremos nosotros proponerle la música al director y el sonidista tiene una visión de cómo la música se va a poder, dentro de esa visión sonora que él tiene. Entonces también hay que establecer un vínculo con el sonidista y establecer lugares en los cuales vamos a trabajar en conjunto. Por ejemplo, yo te pongo una escena de referencia. Yo en una película que hice, el director me pidió en una secuencia donde era un niño que tenía como un recuerdo y caminaba por el bosque y entonces él iba así mirando como melancólicamente, entonces bueno, yo hice una composición espectacular con orquesta, todo, ¿no? Cuando voy y estábamos muy apurados y no había los tiempos normales, entonces cuando voy al sonidista y le muestro la música y me dice, no, pero esto es música, no, no, se agarraba la cabeza, digo, ¿cuál es el problema? No se escuchan los pajaritos, ¿no? Y la música, la verdad que lo que estaba contando era lo que le pasaba en el primer plano al niño que estaba caminando en un bosque, o sea, pajarito con el sonido pensado que lo importante ahí eran los pajaritos. Entonces, él se había pasado horas trabajando en la sonorización de los pajaritos, y la verdad que los pajaritos narrativamente no contaban absolutamente nada, pero eso, porque es un ejemplo donde hay dos cosas que están chocando. Lo ideal en un cine como el nuestro, que no tiene múltiples recursos, lo vuelvo a repetir, es que nosotros no estemos en conflicto con las distintas áreas, sino más bien que estemos todos trabajando, empujando hacia el mismo lado. Entonces, esto me lleva hacia otra cosa que es fundamental, que es nuestro rol como compositor es ayudar a la película, es ayudar al director a expresar lo que necesita, ayudar al productor a cumplir en tiempo y forma. O sea, tengo tanto tiempo para hacer la película, tengo que entregarte tanta cantidad de músicas, tengo tanto presupuesto y no me puedo pasar del presupuesto. Entonces, esto que parece una cosa simple, en realidad esconde digamos, el marco en el cual nosotros trabajamos. Entonces, tengo que componer tanta cantidad con tal estética. ¡Bum! Eso me lo dijo el director. Le tengo que decir al productor que tengo que componer tanta cantidad de música con tal estética en tanta cantidad de días para poder cumplir con tal presupuesto. Eso significa que cuando uno quiere, no sé, comprarse un auto, no va a comprar el auto que no puede comprar, porque no hay argumentos para convencer al vendedor de coche diciéndole, por favor, quiero ese Audi que pega, mirá el color de la remera. Es perfecto para mí. No, no podés ir con ese argumento. Entonces, de la misma forma, vos no podés ir con un argumento, decir, voy a grabar esta música y no tengo forma de poder pagarla. Entonces, eso es un poco el contexto general en el cual nosotros trabajamos. ¿Por qué hablaba antes de la personalidad? Porque vos te encontrás con que hay directores que están armados en decirte perfectamente cómo hay que poner la cámara, cuál va a ser la iluminación, van a poder dirigir a los actores, les van a hacer marcaciones, mira, muy precisas, van a poder trabajar en un montón de áreas, pero cuando llega al área de la música, están desnudos, no saben ni qué decir, no saben ni cómo pedirlo, no saben si se están refiriendo a una sonoridad, es un piano, es una guitarra, es un bajo, es un contrabajo, es una batería. Entonces, ahí empieza este juego, donde, ¿cuál es mi rol? Proponerle, es como que uno le dijera, ¿qué quieres comer? ¿Quieres comer frío o caliente? ¿Quieres comer salado o querés comer dulce? ¿Qué quieres comer? ¿Un plato grande? ¿Querés comer un plato chico? ¿No? Entonces, uno no le está imponiendo, uno cumple un rol y está al servicio de la película. Esto es algo que, de vuelta, limita la capacidad de un montón de compositores que pueden ser excelentes, que incluso puedan componer en tiempo, pero hay muchos compositores en los cuales no se les puede hacer ninguna observación. Hay que saber que el rol del compositor en música audiovisual es un rol de una persona que está recibiendo indicaciones todo el tiempo. O sea, la escena que yo compongo no es exactamente la escena que yo hiciera, porque no es mi película, es la película que quiere el director. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta constantemente. Ahora, un poco
de todo lo que acabo de decir, quiero poner ahora un ejemplo como para que nosotros veamos qué es hacer música para cine. Y yo voy a contar, vamos a ver ahora una escena de una película famosa que se llama El Clan, la película de Pablo Trapero, una película que fue un éxito absoluto. Cuando los productores de esta película, que son Calle, una de las productoras más importantes en Argentina, me llamaron un día y me dijeron, mira, vamos a hacer una película con Pablo Trapero sobre la historia del Clan Pucho. Queremos que vos hagas la música. Yo le dije, genial, me encanta la idea. Me dice, pero hay un problema porque Pablo Trapero no trabaja con músicos. Él es un director que escribe sus películas, dirige sus películas, hace el montaje de sus películas. O sea, él está encima. Si él pudiera componer la música, lo haría. Él compra temas, pero nosotros creemos que no va a funcionar. Entonces le dije, bueno, bárbaro, hacemos una reunión con Trapero. No, Trapero no quiere ver a nadie, él es una persona muy especial. Bueno, genial. Dicho esto, pasaron meses, entonces yo empecé a ver que salían los diarios. Pablo Trapero va a filmar la película del Clan Pucho. Me leía todas las notas, veía todo, me empapaba sobre todo la cosa, entonces los llamaba por teléfono los productores y les decía, ¿y cómo va todo? Bien, bien, pero el rodaje es muy complicado, Franchella tiene una agenda que es un lío, no sé cómo vamos a hacer. Bueno, armame una reunión. No, Trapero no está muy ocupado, no tiene tiempo, no tiene... Entonces yo empecé a pensar, tengo que encontrar la forma de que me den la oportunidad de encontrarme con Trapero y lograr estar dentro del proyecto. Yo ya estaba re manejado que quería hacer la música de esa película. Tenía todos los no. Lo que hice fue, me senté y como yo compongo un montón de música y también hago mis propios proyectos, pensé en función de todas las notas que yo leía, qué tipo de música podía necesitar esa película, en función del tipo de cine que hacía Trapero. Entonces hice una selección de composiciones mías y las puse en un disco rígido. Entonces los llamo un día a los productores y les digo, mira, te hago una propuesta. Yo te voy a mandar un disco rígido con música. Vos dásela a Trapero para que Trapero la tenga. No, pero Pablo, no sé, él no trabaja así. Bueno, no te preocupes, dásela. Entonces, les doy el disco y un día me llaman por teléfono y me dicen, Pablo recibió el material y empezó a probar algunas cosas y bueno, puede llegar a ser, mirá, ¿por qué no te juntás con él? Dije, listo, ya está, ahora tengo mi oportunidad, lo tengo ahí enfrente, tengo que agarrar esta oportunidad y no perderla. Entonces me cita en tu oficina. Llego a la oficina, me dice, ¿querés un café? Sí, dale, pone dos sillas, una enfrente de la otra, me pone el café. Y esto era tipo, tengo que hacer el gol o estoy perdido, ¿no? Y entonces le conté, ya, yo te di un disco rígido, me di un montón de que yo pensé, leí todas tus notas. Jugué un poco el juego de la adulación, porque los directores son personas muy particulares. Entonces, en un momento le digo, mira, yo creo que tu película necesita una música que juegue un rol narrativo muy sutil, que trabaje en áreas de la psicología, que en áreas donde vos, si la música está, no la percibas casi, pero si vos la quitas, te das cuenta que está fallando. Exactamente lo que yo llamo las mayonesas. Digamos, la mayonesa en un sándwich es algo que si vos te pasás la rosca, te tapa el gusto al fiambre, pero si lo sacás te queda una cosa súper seca. Entonces, estas texturas son cosas que permiten que la música flote la escena y luego se va todo naturalmente. Entonces, digo, mira, yo pienso este tipo de música de manera tal que yo te voy a dar unas composiciones para que vos puedas trabajar, pegar, armar, son capas de sonido. Cuando le digo capa de sonido y que podía cortar y pegar, se le iluminan los ojos. Y ahí dije, este tipo es un egomaníaco absoluto, yo le estoy dando la posibilidad de que él juegue a poder crear con el gol, listo, bingo, ya me lo compré. Entonces me dice, pero ¿vos me dejarías que yo pueda jugar y proponer cosas? Y digo, claro, Pablo, vos puedes hacer lo que quieras, es tu película, adentro. Entonces él me dice, me gustaría darte una escena para ver qué propones. Entonces me da la primera escena de la película. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la secuencia que dice música. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando me dan a mí esta secuencia, que él creía, la película no necesita música, esta secuencia no necesita música,
yo la veo, y de repente escucho en un momento, van a ver que hay un plano de Francella donde se lo ve a través de un reflejo retrovisor, y lo que nosotros nos dan son músicas, secuencias que tienen todas cosas de referencia. Y se escuchan como una camioneta vieja que cruje y unos metales. Y yo ahí dije, el sonido me inspiró a crear toda una textura que acompañe esa secuencia. Entonces le hice toda una propuesta que definió estéticamente la película. O sea, es como cuando un equipo sale a jugar un partido de fútbol y en los primeros 5 minutos te dice, voy a jugar con línea de 4 y así. Entonces, en esos primeros 3 minutos, toda la estética de la película está definida. Veamos primero la secuencia sin música, o sea, como Trapero la pensaba, y acto seguido vamos a verla con música. Dura casi 3 minutos, así que presten atención. Es el clan. Ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro, para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Lo dejé afuera. Tranquila, mi amor, tranquila. Te conviene colaborar con nosotros, carajo. Perfecto. Ahora, eso supuestamente funcionaba así, no necesitaba absolutamente más nada. Ahora vamos a ver la propuesta que yo le hice de música textual que trabaja en un plano en la psicología. Esa sería la secuencia 2. Señor presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, doctor Ernesto Sala. Señoras, señores, yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro, para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina.
afuera. Tranquila, mi amor, tranquila. Te conviene colaborar con nosotros, carajo. Vamos, derribamos, vamos. Ahí está, vamos. Dale, movete, carajo, movete, dale. Dale, caminá. Se dirige al pueblo de la República el excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri. Perfecto. Ahora, lo que podemos ver en esto, ¿qué es? O sea, pude hacerle a Pedro una presentación para seducirlo. El tipo recibió algo que le abrió la cabeza y dijo, dale, venía a jugar en el equipo. Claramente lo que yo hice fue un poco leer la psicología, cómo Trapero le gustaba trabajar. ¿Para qué digo esto? Para entender que nosotros tenemos que tratar de adaptarnos todo el tiempo a los roles que tenemos que trabajar en una película. Entonces, de vuelta, somos una herramienta de soluciones. Hacer una película es algo muy, muy, muy difícil. O sea, esto es una feria de la música. Todos los que hacemos música sabemos que hacer música es muy complicado porque depende de un montón de factores, pero hacer una película es mucho más difícil de lo que uno se imagina. O sea, hacer un disco es difícil, sí, tenés que tocar, tenés que tener las canciones, tenés que poder grabar, después lo mezclaste, lo editas, la difusión, etc. Y todo eso tiene un tiempo y un costo. Una película es 100 veces eso. Entonces, vos lo que tenés que llevar es todo el tiempo soluciones, soluciones, soluciones. Ese es el rol de un sentido. No es estar imponiendo, sino más bien es estar siendo receptor de los problemas y de las necesidades para brindarles soluciones todo el tiempo. Entonces, por eso necesitas tener una personalidad muy especial. Y este método de laburo que recién acabo de mostrar, de alguna forma me abre la puerta a la siguiente etapa, que es cómo nosotros trabajamos. Esto quiere decir que no hay una forma única de trabajar, no hay un único método de componer. Te diría que la mayor parte de las veces lo que nosotros hacemos es trabajar cuando la película está terminada. Y entonces nos llaman a nosotros para que empecemos a trabajar sobre estas músicas de referencia. Lo que este es, digamos, que es un escenario muy común, donde esas músicas de referencia están puestas en unos lugares muy específicos, esas músicas de referencia tienen una característica, tienen un sonido, entonces es como, lo que primero hay que hacer es un desglose. La película tiene cantidad de minutos de duración, tiene tanta cantidad de música de referencia, están puestas en tales lugares, duran tantos minutos, la suma de todas esas músicas da tanta cantidad de minutos, te encontrás con que, bueno, hay que componer 20, 25, 30 minutos. Eso sería un escenario. Cuando te das vuelta con el productor, él te va a decir, mira, tengo tanta plata y tengo tanto tiempo. El tiempo, de vuelta en una situación estándar, es el tiempo en el cual trabajamos música y sonido a la par. ¿Por qué trabajamos? Porque nosotros entramos en el final del proceso, en el cual los productores necesitan terminar la película para poder mostrarla a distribuidores y a potenciales clientes compradores de las películas. Al no haber salas de cine, los potenciales compradores son Netflix, Prime, etc. Entonces vos lo que tenés que mostrar es una versión de la película lo más acabada posible para que vengan y digan, sí, me encanta. Las versiones previas de la película, a los que están en el negocio, les permiten entender bien cómo es la película. Pero la verdad es que la película no está terminada hasta que está terminada. Entonces, música y sonido tenemos una ventana de por lo menos 8 semanas. Estas 8 semanas son las que le da el tiempo para poder hacer todo lo que es sonido. Eso es, limpian todas las escenas, hacen los doblajes de las cosas, hacen los doblajes, preparan las mezclas. En esas 8 semanas, que es muy poco tiempo para trabajar, hay que componer toda la música. Esto es componer, arreglar, producir la grabación entera y la mezcla. Entonces esto implica que hay que hacer un desglose y un esquema de trabajo muy, muy minucioso de qué es lo que hay que hacer. En general se hacen en 8 semanas, muchísimas veces en 10.
Para mí el tiempo ideal en realidad son 12 semanas de mínima. ¿Por qué? Porque una película, como te digo recién, tiene por lo menos unas 15. Ahora bien, esas 15 músicas no significa que hay que poner 15. Yo en general propongo 3, 4, 5 ideas por cada escena. O sea, vos multiplicás 15 por 3, 15 por 4, 15 por 5. Volumen de cantidad de composiciones que vos tenés que hacer. Y no son composiciones así nomás, sino que son más bien demos sobre la escena que tiene que tener un desarrollo para que el director la pueda ver y decir, mira, me interesa ir por este camino. Entonces implica que hay que tener una capacidad de trabajo muy, muy fuerte. Esto, lo retrotraigo al primer comentario, no se trata de ser el mejor compositor del mundo, sino el mejor compositor que entiende cuál es el rol. El rol es proponerle opciones. Tengo la escena 1, te propongo opción A, B, C y D. Cada una de esas tiene que tener diferencia para que él pueda elegir hacia dónde quiere ir. Pero a su vez, esas opciones que yo le estoy presentando, tiene que estar dentro del lineamiento que yo tengo en la cabeza previo es cuánta plata voy a tener para poder realizarlo y cuál es el tiempo. Yo no puedo proponer ideas que después sean irrealizables. Pensemos, no sé, como uno quisiera, se casa mi hermana y tengo que hacerme un saco. Entonces, el saco que yo tengo que ir a proponerle es el saco con la tela que yo puedo pagar y el tiempo que lo van a venir a proponer con una seda de no sé qué que yo no tengo el dinero, ¿entendés? Entonces no me quiero entusiasmar con algo que ni siquiera voy a poder costearlo. Entonces, esto requiere un montón, y ese trabajo te lleva a otras áreas que son, para ser un gran compositor tenés que estar todo el tiempo interactuando con cosas que no tienen que ver con la música, pero que son esenciales hacia la música. Porque no se aprenden, no vas a ir a una escuela, no vas a ir al conservatorio y te van a decir todo esto. Entonces, digamos, quizás para nosotros siendo argentinos, que somos mucho más pícaros, todas estas cosas son un poco más fáciles porque vas incorporando, tenés la viveza de la calle y lo vas metiendo en el medio. Entonces, vos imaginate que esto, suponete que tenemos esas 15 composiciones y hay que hacer 3 opciones, son 45. Te estoy diciendo que vamos a tener 8 semanas, 8, haciendo 8 con 10 dedos, soy un genio. Tenemos 8 semanas para poder hacerlo, ¿sí? En esas 8 semanas hay que hacer un proceso de composición, que por lo menos nos va a llevar 4. Y las otras 3 semanas van a ser de preproducción, grabación y mezcla. En estas 4 semanas, ¿sí? Que supongamos que son 30 días, vos tenés que hacer por lo menos 45 composiciones. Eso te lleva a que todos los días tenés que hacer entre 1 y 2 temas mínimo por día. Y suponete que no trabajes los fines de semana, eso quiere decir que cada día tenés que poner 2 temas y hacer los demos. Eso implica tener una personalidad que va para adelante, ¿sí? Por supuesto que cuando uno compone, puede volver para atrás y decir, mira, esto no me gusta, y borrar y eliminar, digamos. Pero vos tenés que trabajar, es como componer es tomar decisiones, todo el tiempo. O sea, el mundo creo que se divide entre los que hacen y los que critican, ¿no? Y en Argentina lo conocemos bastante particularidad, ¿no? Entonces, si vos sos una persona de acción, estás haciendo. Y le da. ¿Te equivocaste? Sí, me equivoqué, voy marcha atrás. Pero no te puedes estar pensando, tengo que hacer 35 temas. No te quedás así pensando, viste, las horas. No, te sentás y te pones a laburar. Y componés. Y le presentás, o sea, imagínate que de las opciones que vos presentás hay un montón que no presentás, porque quizás son cosas muy rápidas. Esto también hace que la neurosis de cada uno juegue de distinta forma. Cuando antes decía hay que trabajar con mucha presión, vos nunca te podés sacar de la cabeza la presión de tengo una cantidad de días para poder presentar esta cantidad de cosas, tengo que lograr. Por más que yo tengo, por ejemplo, 45 películas hechas. Cada vez que empiezo a trabajar, ahora estoy trabajando en una película nueva, una película ecuatoriana. No importa que yo tenga 45 películas, cada película es exactamente lo mismo. Me siento y es, lo podré lograr, o sea, así este nivel. ¿Entendés? Es como que un futbolista entre la cancha y diga, podría hacer un gol como, viste. Sí, flaco, lo vas a ya sabés cómo se hace. Le pegas a la pelota y va a entrar al arco, ¿viste? Pero te aseguro que hay un momento que empezás a decir, no sé si lo puedo hacer, no sé si lo logro, daré con la estética, podré hacerlo, y te empiezan a agarrar todas esas cosas. Claro, con la primera idea, que capaz que pasaron 2 horas, listo, hay un momento donde se empiezan a acomodar los patos, ¿viste? Y empiezan a andar en fila,
y ya sentís que, que lo vas teniendo. Hay cosas que te permiten percibir que lograste entender lo que el tipo está haciendo. Entonces, de estos procesos de trabajo, de lo que yo te estoy diciendo, nosotros nos armamos un esquema de manera tal en el cual vos estás componiendo en tu mundo privado y en un momento pasan una cantidad de semanas que ya coordinaste antes con el director y vos vas a decir, mira, yo estas 2 semanas voy a estar encerrado en mi nube y voy a componer. Cuando pasen esas 2 semanas, te voy a mandar, vos tenés que en esas 2 semanas mantener al tipo que va a estar bombardeando, te va a llamar por teléfono, ¿y qué tal? ¿Y compusiste? ¿Y qué onda? Ahí lo empezás a hacerle de psicólogo, porque la verdad es que uno de los trabajos más importantes que uno hace es hacerle de psicólogo, contenerlo. Capaz que viene a ver las escenas y te cuenta, no sabes lo que me pasó. Te puede contar cualquier cosa, que la suegra, que la hija, que el productor, que el montajista, o cualquier cosa, ¿viste? No tiene nada que ver con la película, pero de alguna manera vos estás estableciendo un vínculo con el director. Y como cualquier relación humana, o sea, nosotros estamos hablando que estamos trabajando en una expresión artística. Entonces, de alguna forma también tiene que haber alguna forma de contención, de que el otro se sienta contento. Y a su vez, si vos no trabajaste con este director antes, vos tenés que entender todos estos códigos, estas mecánicas. Yo hay directores con los que ya laburé 1000 veces, que sé que ese tipo que yo estoy componiendo no me van a llamar, no me van a volver loco, que cuando yo me siente a presentarles las primeras tandas de demos, ellos saben que lo que yo les estoy presentando es lo mejor de todo lo que yo preparé. ¿Sí? Y yo preparo cosas sabiendo cuál es la estética, qué es lo que el tipo quiere, y cuando se lo presento, sé cómo vendérselo. Esto es como cuando, viste, vas a un negocio y te quieren convencer de que vos tenés que llevarte las zapatillas. Y hay tipos que son entradores y te lograron vender 2 pares de zapatillas cuando vos querías comprarte una, ¿no? Entonces, con los directores, lo mismo, vos encontrás la manera en la cual vas viendo cómo llevarlo adelante, ¿entendés? Mirá, y aunque uno tenga experiencia, a veces que falla completamente. Yo hice hace poco, relativamente poco, 1 año y pico, una película que se llama Crímenes de Familia, que fue también bastante vista en Netflix y bla, 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 para la cual también le había echado para hacerle lo que venía escribiendo, quiero trabajar con vos, pum, 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 pum. Entonces un día me llaman y, bueno, queremos trabajar con vos, me traen la película, etc. Entonces la primera vez que vine a casa, tengo que hacer la primera devolución de los demos. Como no he trabajado nunca con él, le había hecho 7 opciones para cada escena. Entonces yo lo tenía sentado acá al lado mío y yo le ponía, bueno, vamos a la opción 1. Y entonces le ponía la opción 1 y el tipo decía, opción 2, opción 3, opción 4, 5, pasaba escena 2, le había mostrado, no sé, 40 cosas y el tipo se retorcía, no le gustaba nada. Yo había trabajado, pero entonces agarré el momento y le dije, Sebastián, no te gusta nada. No, se quedó así como, ¿sabes qué? Discúlpame, pero yo para pasarla mal no trabajo. Entonces, la verdad que quizás tenés que buscarte otro músico. Porque si yo estoy entendiendo lo que vos estás viendo, lo que tenés que hacer es buscar a otro compositor. Solamente haber dicho eso me permitió que el tipo se relajara porque de alguna forma lo que estaba sintiendo él era alguna cosa física. Él ya tenía un preconcepto de que estaban y no estaba escuchando exactamente lo que yo estaba proponiendo. Y yo, te juro, cuando lo veía hacer, enroscarse así, no sabía qué hacer. Y mi reacción fue natural. Mirá, te tengo que decir la verdad. En realidad es una de las cosas más esenciales, es de lo más importante. Eso permitió que el tipo se relajara y que empezara a escuchar todo de otra manera, porque se dio cuenta que yo me iba a bajar del barco. Entonces, los directores, como te antes, están súper presionados con un montón de cosas. Lo que necesitan de otro lado es que alguien venga y les esté jugando con la sinceridad y no le estén jugando para seguirle la cosa. Entonces, yo te propongo lo que yo creo que es lo mejor para tu película. Vos vas a decidir, pero mira, sos vos el que toma la decisión y yo, cuando vos me preguntes, yo te voy a decir lo que yo estoy opinando. Entonces, nosotros tenemos que estar todo el tiempo leyendo la situación, qué es lo que quiere el director, qué es lo que le pareció de esas escenas, qué es lo que no le gustó, pero qué es lo que te gustó. Entonces vas
estableciendo un detective. Ah, ¿te gustó este pedacito? ¿Qué está pasando en ese pedacito? Ah, está sonando tal instrumento. Ah, lo que a vos te gusta es un piano. Sí, te dicen, es un piano. Listo, entonces vamos a trabajar con piano. ¿Entendés? Tan simple como eso, es como un niño que quiere algo pero no te lo puede expresar, ¿entendés? Porque no tiene todavía el lenguaje desarrollado, sabe exactamente lo que está queriendo. Entonces, eso implica, de vuelta, un desarrollo interior que nadie te lo enseña esto. Y aunque vos estés años y años y años, cada película es un desafío, cada película es una forma nueva de seguir aprendiendo. Una vez que vos lográs tener este cuerpo de composiciones, etapa que es, bueno, ya elegí cuáles son las composiciones que voy a trabajar, las empiezo a pulir para que queden de su forma final, ¿sí? Porque yo voy a entrar a un estudio de grabación y voy a tener muy poco tiempo para poder trabajar. Entonces tengo que pensar de vuelta cómo resuelvo los elementos que tengo que grabar, porque no se puede grabar todo. Tampoco nosotros contamos cuando vos ves las películas de afuera que te dicen, no, grabaron con la Sinfónica de Londres. O sea, la grabación con la Sinfónica de Londres cuesta lo mismo que hacer toda una película. Entonces nosotros trabajamos con recursos muy limitados en tiempos muy cortos. Entonces, esto implica que hay que trabajar en los demos de manera muy prolija, encontrar la forma del demo que sea lo más absoluta a la forma final, o sea, que los elementos entren donde entren, qué elementos son, las dinámicas que tienen que tener, qué cosas se van a grabar, vuelvo a repetir, porque hay un montón de cosas que no se graban y van luego lo voy a hablar bien, con instrumentos virtuales, con cosas que nosotros tenemos en la computadora. Entonces, todo ese proceso que dura un montón de semanas, mínimo 8 semanas, 10 semanas, tiene que estar en un papel súper, súper, súper detallado. O sea, vos tenés que saber lo que está pasando, el director tiene que saber lo que está pasando, el productor tiene que saber lo que está sucediendo. Eso a priori pareciera que no es una cosa creativa, porque vos estás siguiendo, es como un protocolo en el cual le estás siguiendo, pero en realidad es al revés. Es todo ese contexto es para dar qué posibilidad creativa tenés vos de hacer algo. Si vos te salís de eso, vuelvo a repetir, puede ser Beethoven, no servir para trabajar en esta industria. O sea, ¿cuál es el mejor compositor? El que cumple la cantidad de piezas que tiene que hacer, dentro de la estética que tiene que hacer, dentro de los tiempos que tiene que hacerlo y dentro del presupuesto que tiene que hacerlo. Porque cuando vos ves una película terminada y ves que hiciste toda la cantidad de piezas y que la película funciona y que la música gusta y que la música gusta dentro de la película, la satisfacción es absoluta. Vos entendés que entendiste lo que la película estaba necesitando. Ese es un escenario. Después hay otros escenarios que no son procesos de estándar. Quizás me retrotraigo un poco a trasero, donde hay películas que son más grandes y tienen otros tiempos y tienen otros presupuestos. Esos casos que son excepcionales te permiten trabajar más tiempo, probar más cosas, tener idas, vueltas. Por ejemplo, mira, de una de esas películas que ha tenido un montón de presupuesto, me gustaría que veamos una escena que se llama, de una película de Armando Bo. Armando Bo es un director conocido, ganó el Oscar como guionista con Alejandro González Iñárritu, por... ay, se me olvidó el nombre de la película. Yo hice con Elvis, que era su primera película, y Armando es un director que tiene una productora de publicidad, entonces él se tomó un año para hacer la película. O sea, yo estuve un año trabajando. Y vamos a ver, es una escena, la película es una película que trata sobre una persona que es un obsesivo, un enfermo de Elvis, es un imitador de Elvis. Y bueno, esta escena me llevó muchísimo, porque había que captar todo un paso de... O sea, cuento la escena, que es él sale de su casa, se toma un coche para ir a Ezeiza, hace un vuelo, llega a Memphis, aterriza, lo busca con un coche, llega a Memphis, todo ese lapso de tiempo que simboliza el pasaje de la aspiración máxima del sueño a llegar a la casa de Elvis, tenía que tener toda una narrativa y llegar a su puerto. A ver, veamos por favor eso, se llama El último Elvis, Memphis.
Bueno, a ver, a ver si ahora funciona. Vale. Me dicen cualquier cosa. ¿Ahí se ve? Se ve. Bien. Thank you, Mr. President. Okay. Bien. Esto, yo logro presentar una idea así después de trabajar muchos meses con el director, después de ir entendiendo lo que él quería. No era una situación estándar porque esta película a mí me llevó un año de trabajo. Pero en general lo que nosotros tenemos que tratar es de entender esto, recalco eso, ¿qué es lo que el tipo está buscando? ¿Cuáles son las referencias que está teniendo en su cabeza? ¿Qué es lo que la película necesita? Muchas veces cuando te vienen con las músicas de referencia, en realidad no solamente no ayudan a la película, sino más bien necesitaban poner algo que sirviera para unir esas músicas, sino que a su vez le hacen un montón de daño a la película en términos, esto lo dicen, no sé, compositores ganadores de Oscar, les pasa exactamente lo mismo, no es que es algo que nos pasa a nosotros. Es como que te digan, mira, ¿cuánto calzás? 41, mira, vas a tener que andar con un zapato 39. ¿Entendés? Porque te están poniendo una referencia, primero que no tiene nada que ver con lo que uno sabe hacer, porque uno tiene un lenguaje, tiene una estética, sino que a su vez es algo que está totalmente fuera del tiempo y del presupuesto posible. ¿Sí? Entonces, el rol, insisto, porque parece que soy redundante, pero es exactamente entender qué es lo que vos tenés que hacer con los recursos que vos tenés en los tiempos que vos vas a poder lograrlo. Entonces ahí es donde tenés que jugar a favor y ver cómo le presentás la idea al director para que él también te la compre. Y por eso estoy hablando de presupuesto. ¿Cómo se hace esto?
no es que yo voy a entrar en detalle, pero digamos, vos tenés que pensar que una película tiene que cumplir dentro de un montón de requerimientos. Los requerimientos son de financiación. O sea, cuando se hace una película, van y se pide dinero al Instituto Nacional de Cinematografía. Esto significa que le dan una cantidad de plata, un presupuesto que se van presentando y tienes que luego hacer una rendición de esos costos. Todos esos costos que empiezan a llevar a otra área que son súper interesantes, que es el área de los sindicatos, el área de la sociedad de gestión colectiva. Hay que cumplir con un montón de pagos dentro de cánones y contratos mínimos y todas las cosas tienen que estar en regla para que la película pueda recibir la carpeta con todos los papeles, los pasos y seguir su curso. Entonces, cuando digo que tiene que estar todo ordenado, vos tenés que poder decirle al productor, mira, voy a grabar tal día, voy a necesitar tanto dinero para estas cosas, tanto para el estudio, tanto para los técnicos, tanto para los músicos, esta es la comida de los músicos. Digamos, si uno no logra poder tener toda esa información ordenada, cuando eso venga, es imposible poder cumplir. Entonces, ahí entran un montón de estos condimentos que no tienen que ver con la música, pero que son esenciales y estructuralmente vitales para la música. Digamos. Si yo tengo que grabar la semana que viene y no tengo la plata para pagar a los músicos, el músico va a grabar y yo no le vaya a pagar y viene a grabar 2 días, va a tener pésima onda si yo no tengo para pagarle la comida, el tipo va a estar de mal humor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no basta con que yo compuse buenísima y después fallé en que me olvidé o saqué mal el presupuesto, calculé mal la cantidad de horas, etc. Entonces ahí empiezan esas, es una arquitectura en la cual uno tiene que lograr hacer encajar todas las cosas. Insisto en esto, no es que esto te lo enseñe alguien, lo vas aprendiendo con un montón de experiencia y a su vez también hablas con colegas y vas sacando como algunas cuestiones de che, ¿cómo lo haces? ¿Dónde se puede grabar? Che, ¿qué estudio está bueno que esté más barato o que tenga tal sonoridad para lograr lo que nosotros estamos buscando? Son todas esas herramientas que vos vas teniendo en mente. Ahora también tiene que ver con el presupuesto. ¿Cómo lográs ir direccionando una escena para que cumpla la estética de la película, para que tenga la narrativa que vos estás queriendo y para que lo puedas lograr dentro? Entonces, me gustaría ver, vamos a ver una escena de una película que se llama El Hilo Rojo. Donde lo que primero vamos a escuchar es el momento en el cual yo estoy caminando, estoy en mi casa, en este mismo ambiente donde estoy ahora, acá al lado tengo un piano que dice atrás. Entonces de repente vengo y tarareo una cosa y se me ocurre, agarro el teléfono, grabo una idea así todo mal y digo, acá tengo un leitmotiv de la película. ¿Sí? Grabo esa idea, creo que cumple con el pruebo y voy a hacer un demo dentro de otros demos para tratar de vendérselo, porque me parece que si yo hago unas piezas con piano que puedo grabar en un estudio tantas horas, resuelvo. Vamos a ver eso primero, ¿no? Y él se llama idea composición, la primera. Es un audio Bien. solo, no imagen. Me avisan cualquier cosa.
Perfecto. ¿Qué está captado ahí? Es una idea que se me vino a la cabeza. Yo siempre ando con el teléfono o alguna cosa, no la perdí, la capté. Listo, así todo mal. Listo, acá tengo una idea, pum, la trabajo. Ahora vamos a ver el segundo video, que es el primer demo que yo armo para mostrarle a la directora. Es el video, el número 2, se llama Se seducen. Ok. ¿Qué está? Eso es la primera cosa, está más o menos ordenada la idea. Ahora, le gusta, sí puede ser, le preparo un demo final. Vamos a ver la tercera. Listo. Ahí ya están más claras las marcaciones, las entradas, las dinámicas, tiene un arreglo de cuerdas, te lo compra. ¿Qué pasa? Voy a grabar y queda, vamos al video 4, esta sería la versión final, está en la película. Que no difiere de lo que está en el demo, simplemente está grabado ya con un piano de verdad, alguien que sabe tocar de verdad, y una orquesta de cuerda detrás. Bueno, pareciera que fue todo bastante fácil, no fue así, pero a veces pasa que te tocas con un director, como en el caso de Pablo Hendrix, hizo una película que se llama El Ardor. El tipo era un inconformista. Todo lo que le presentaba te parecía que no, siempre había comentarios, y entonces, no es lo que estoy buscando, está bueno, pero qué sé yo. Entonces, vamos a ver unas secuencias de El Ardor. Esto, para que, o sea, recién vimos una idea y su evolución. Ahora vamos a ver en El Ardor una misma escena, distintas propuestas. En realidad le presenté varias más, pero digamos, estas son las 3 que llegaron a la final. Para que vean la misma escena con distintas músicas en su versión demo, no es la versión final, ¿ok? Entonces, la escena ya lo llamo Río Selva, que es una cosa que también forma parte del proceso. Uno recibe una película y va cortando las escenas para trabajar. Y yo le voy poniendo un nombre porque tengo que encontrar alguna forma de identificar. Entonces, eso hace que uno es como el contexto de la película. Listo, ¿qué pasa acá? Está en el río en la selva, listo, pum. Vamos a ver la escena número 1.
La composición se llama Encuentro. Perfecto. Vamos a la 2. La composición se llama Textural Pedal. Ahora vamos, por favor, a la 3.
Perfecto, digamos, de esas 3 opciones finalistas, Pablo Fendrick, el director, decide elegir la última que acabamos de ver, y con esa misma forma, tal cual estamos viendo, la grabo con una orquesta de cámara, con los trucos que ahora vamos a hablar de cómo trabajamos nosotros, en métodos sudacas de trabajo. Vamos con la 4, por favor. Bueno, ¿por qué digo de métodos que nosotros utilizamos y métodos sudacas? O sea, en otro país, si esta película hubiera sido una película francesa o en Estados Unidos, le dicen al productor, sale tanta plata, van a un estudio con tanta cantidad de músicos, 40, 50 músicos, 1, 2, 3, 4, graban y tocan todo. Digamos, nosotros no tenemos plata. La vez que más cantidad de músicos pude tener juntos en un estudio fueron 7 músicos. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué está sonando ahí? Está sonando una orquesta de cuerdas. Primero uno que compone llamémoslo, son músicos de otro lado seguramente, así que puedo hablar un poco más libremente. Uno compone en una computadora utilizando instrumentos virtuales. Eso significa que es un instrumento que simula, o es un sampler o algún proceso en el cual estoy utilizando la sonoridad de un instrumento que luego lo voy a reemplazar por un en vivo, no real. Entonces, en una orquesta vos tenés la primera fila de violines, la segunda fila de violines, la fila de viola, la fila de chelos, contrabajos. Esto es una orquesta de cuerdas. Yo no tengo plata para pagar una fila de violines. Entonces, ¿qué haces? Trabajar sobre un cuarteto de cuerdas, a veces un quinteto de cuerdas. O sea, un cuarteto de cuerdas son 2 violines, una viola y un cello. Un quinteto podemos trabajar con 3 violines, una viola y un cello. Entonces, lo que nosotros necesitamos es generar una textura, un sonido, una rugosidad, una grandilocuencia que obviamente no podemos lograr con pocos músicos, pero con el ingenio lo que hacemos es ir, y entonces los músicos graban una primera toma, por una cuestión de audio se hacen ciertos movimientos de los micrófonos mínimos, o los músicos se mueven, que no haya problema de fase, de cancelación, y sin embargo la fuente sonora, o sea, el instrumento, esté generando algún pequeño armónico y alguna frecuencia distinta a la toma anterior. Entonces hace sonidos para lograr esta sonoridad similar a la que tiene una orquesta real. Entonces, en esa sumatoria, vos también le vas pidiendo que toquen de distinta manera cada toma, a veces con arcos distintos o que se intercalan los instrumentos, de manera tal que vos lográs, quizás en 5 capas tenías 4 músicos, tenés quizás una sonoridad de 20. Eso sumado a un poco con unos samplers y demás, empieza a sonar. Lo que es interesante es que cuando vos vas a terminar películas como estas, que van y compiten, entonces, El Ardor estuvo en el Festival de Cannes. Están compitiendo con películas que tienen 30 veces más presupuesto,
y terminan sonando bastante bien, digamos. No lo digo para echarme laureles encima, sino que es como que uno logra unos resultados con los que tiene que son asombrosos. Por supuesto que sería mucho más fácil y hermoso poder grabar con 30 músicos directamente en el estudio, pero cuando vos llevas eso, ¿cuánto costaría hacerlo? Es imposible hacerlo. Entonces, acá viene donde está un poco la picardía y cómo lograrlo. Cuando vos, me ha tocado, viajás y te encontrás con que el cine argentino, que en Argentina es criticado, vas afuera y todo el mundo habla del cine argentino, primero porque el cine argentino produce una cantidad de películas muy grande, son pocas las... Argentina es potencia en muy pocas cosas en el mundo. En el cine es una de las 10 industrias más fuertes del mundo. Entonces vos haces 150 películas por año y termina ganando un montón de premios, siempre gana Argentina premios en los festivales más importantes, en las categorías, en distintas áreas, que vos tenés un prestigio, decir a un tipo francés, no, esa película la hice con 2,50 pesos. Te callás la boca y dices, qué bien que sonó, sí, y no decís absolutamente nada. Entonces es como que puedes jugar de igual al Barcelona, ¿viste? Entonces es como un orgullo. Y un poco eso habla bien de los que nosotros trabajamos en este tipo de industria, porque nosotros aportamos un montón de cosas digamos, no, terminan estando ahí, pero es la pasión que uno lo mueve y lo que termina estando reflejado ahí en el resultado final. Entonces, cuento todo este tipo de cosas porque mucha gente cree que nosotros estamos, creerían que yo tengo el chofer acá abajo porque tengo 45 películas, y no, nada más lejos, ¿viste? O sea, trabajar en esto, como decía al comienzo, implica que vos te tenés que ocupar de todo, tenés que ser el cadete, tenés que ser el productor, tenés que ser el músico, tenés que ser el arreglador, tenés que ser el productor de la sesión, tenés que ser el chepido, hacer los mandados, hacer los contratos, lleva, trae, te tenés que estar ocupando de todo. Entonces, son cosas que no tienen que ver con la música, pero sin esas cosas la música no funciona. Entonces, a cualquier área de la música, te diría, ya no estoy hablando de lo referido estructuralmente a música para medios audiovisuales. Si vos querés vivir una música en Argentina, tenés que tener disciplina, tenés que tener capacidad de trabajo, tenés que ser súper sincero, tenés que tener un nivel de entrega absoluto, si no, ni lo intentes. Como me dijo una vez Emilio Cauderas, que es un compositor argentino muy famoso que vive en Los Ángeles, es como, tenés que levantarte todas las mañanas con la convicción de que con tu cabeza le vas a pegar tanta cantidad de veces a la pared de concreto que la vas a terminar rompiendo un día. Es así de cabeza dura. Si no tenés esa disciplina, esa capacidad, dedicate a otra cosa, porque realmente ¿se puede vivir de esto? Se puede. Es difícil, es dificilísimo. Pero no hay nada mejor que dedicarse a lo que a uno le gusta. ¿Entendés? Entonces, dicho esto, estoy hablando de los contextos y es como me estoy sincerizando ante una gente para que ustedes puedan entender realmente cómo es esto. O sea, esto es una feria en la cual a mí no me gustaría venderles una película de algo que es totalmente ajeno a la realidad. Hay lugar para trabajar, es muy difícil conseguir trabajos, pero digamos, requiere todo esto que yo te estoy diciendo. ¿Cómo hacer para conseguir los trabajos? No creo que haya una fórmula, yo te puedo decir un consejo. Vos tenés que acompañar a un director en todo su proceso, establecer una relación con unos productores, empezar a hacer trabajos de demos en cortometrajes. Que ese tipo hizo un corto, después va a ser el director, va a hacer otro corto. Entonces, que te vuelva a llamar, que cuando quiera presentar el primer documental que quiera hacer, quiera trabajar con vos. Y después empieza a trabajar en un proyecto, en la primera película. Son un montón de años. De muchos años para poder hacer esas relaciones que tienen que durar y no te tenés que estar peleando en la primera que te dicen no me gusta. Esa es otra cosa que no hablé. Cuando vienen y te dicen no me gusta, no me gusta, no me gusta, vos no te das vuelta al director y decís la puta que no, soy un artista, no me entendés, yo soy un artista. Esta es la típica de los músicos. No, flaco, vos estás acá para componer la música de una película, ¿entendés? O sea, tu rol es este. Y te van a decir no me gusta, te lo van a decir 200 veces en las películas. Entonces,
es como que hay que bajar el copete y saber qué es lo que uno tiene que estar haciendo. El talento está en esa capacidad de adaptación, de proponerle opciones al tipo, de ser permeable, de contenerlo, etc. Entonces, son un montón de áreas en las cuales quiero en esta charla poder dar un poco un pantallazo para que el que esté del otro lado, el que tenga la fantasía, entienda que esto es un mundo posible, que es realizable, pero requiere tener todas estas características. Y a su vez requiere tener otras características que son, hay unas cuestiones técnicas, uno necesita un equipamiento básico para poder trabajar. Si uno no tiene las herramientas mínimas, y con esto quiero decir, nosotros no, yo soy un profesional en Argentina, estoy dentro de un rango en el cual tengo mi equipamiento. Si vos me comparás con un compositor top de Inglaterra, y sí, yo soy, de vuelta, soy platense comparado con el Barcelona. Tengo una cantidad de equipos. Hans Zimmer tiene un edificio en Londres, donde tiene 50 tipos que laburan para él, tiene cualquier cosa. Y no, bueno, yo no tengo cualquier cosa. Yo tengo una cantidad de elementos, y esos elementos le saco todo el jugo posible, trato de tocar la mayor cantidad de instrumentos posibles. Tenés que aprender a hacer un montón de cosas, como decía, tenés que aprender a componer, a arreglar, a producir, a tocar, a manejar los programas. No es que le podés ir pagando a todo el mundo, tenés que saber hacer todo, tenés que ser el hombre orquesta en esto. Si lo sabés hacer, vas a poder vivir de esto. Y después tenés que ocuparte de todas las cosas que no son musicales, pero son musicales. Escribir los temas en SADEIC, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, cómo se hace todo el papeleo, cómo tenés que estar encima de la presentación de los guiones, las películas se estrenan, cómo se cobran los derechos de autor, etc. Son todas cosas que son larguísimas. Yo a veces doy charlas de ese tipo de cosas también, quizás en un futuro lo podamos hacer. Si la pandemia termina algún día, podré ir he hecho seminarios de días, de 3 días en otros lugares, donde vas hablando de todas las cosas y la gente va tomando nota, porque o sea, es un universo de cosas que tenés que tener en cuenta para poder trabajar y dedicarte a esto. Pero la respuesta es, se pueden hacer las cosas, requieren un compromiso. Realmente, el que no tenga compromiso y no tenga dedicación, dedíquese a otra cosa o a seguir con su propio proyecto o a hacer canciones, tocar en un bar, lo que sea. Pero esto requiere de una personalidad muy especial. Todas las personas que se dedican a esto, y soy amigo y nucleo a los compositores, todos tienen una personalidad muy parecida, es como una condición sine qua non. Si no la tenés, te diría, no te dediques a esto porque la vas a pasar muy mal, y la verdad es que hay que disfrutar del trabajo y la profesión. Entonces, la vida es una y hay que pasarla bien, básicamente. Ahora, no, ya hablé, está por los codos, tengo algunas secuencias más, pero la verdad es que me gustaría, si hay alguien que quiera hacer preguntas, que esta es una de las partes más interesantes de todo el proceso, poder responder algunas inquietudes de ustedes y poder ir hablando sobre cosas que a ustedes les parezcan interesantes o que me quieran preguntar para poder ir hablando. Excelente, Sebastián. Todo hoy. Sí, hay algunas preguntas en el chat, así que si te parece te voy leyendo. Carolina, Caro dice, me interesaría saber con qué softwares o instrumentos suele realizar los bocetos, maquetas o demos. No solo pensando en una película, sino algo más chico como la música de una escena o una secuencia audiovisual. Esa es la pregunta. Ok, bueno, primero separaría dos cosas. El proceso creativo de composición es estrictamente personal. ¿Esto qué significa? Que vos podés trabajar el software que vos quieras, con el que te sientas más a gusto. ¿Por qué? Porque son herramientas en las cuales yo no te puedo decir por qué me gusta tal o me ha gustado tal o cual programa. De alguna forma, con eso, por la interfase gráfica, por lo que fuese. Entonces, hay tipos que componen en Pro Tools, yo compongo en Pro Tools ahora, hay tipos que componen en Live, hay tipos que componen en Nuendo, otros trabajaban en el Digital Performer.
en realidad el proceso de composición, como te vuelvo a repetir, es una cuestión personal. Lo que pasa es que la industria está acostumbrada a trabajar sobre Pro Tools. Pro Tools es una plataforma de audio, en realidad es para grabar. Es medio incómoda para componer porque tiene algunas limitaciones en cuanto al tema de MIDI. Nada grave porque puedes trabajar exactamente igual. ¿Por qué es un estándar? Porque vos vas a cualquier estudio y tienen Pro Tools. Yo antes no trabajaba en Pro Tools. Yo trabajaba en otro programa que la gente lo consideraba que era una porquería. Un programa que se llama Acid. Yo hice toneladas de discos míos. Yo tengo un montón de discos en Spotify, todos hechos en ese programa que supuestamente no era profesional. Y sin embargo, cuando yo decía escuchar las cosas, me decían, che, qué grosso, ¿cómo suena? ¿Qué esta cosa? Porque era personalidad de uno. Yo usaba software como un instrumento. Como así hay un montón de gente que trabaja con el Ableton Live como un instrumento. Sabe relacionarse con él y le saca todo el jugo posible. Pero cuando vos vas en una película y tenés que ir a entregar la mezcla, hacer un estudio, mezclar con un tipo que tiene Pro Tools, en las etapas de trabajo en estos tiempos muy cortos, todo el proceso de administrar los archivos de audio, la sesión y demás lleva mucho tiempo, es muy hinchabolas, perdón el término, pero vos no podés perder tiempo. Entonces, cuando vos trabajás sobre algo que sabés que estás exportando una sesión en un disco rígido y en otro lado, estás ahorrando un montón de días de trabajo. Sobre todo esos días de trabajo, ¿cuándo llegan? Al final de una etapa en la cual vos estás agotado. Vos estuviste componiendo como loco, grabando 6, 7, 8 semanas, que estás con la cabeza así que no podés más, gastado de tanto trabajar, entonces tenés que llevar la sesión de Pro Tools. Sí, y se va la sesión de Pro Tools, porque no puedo estar 3 días transfiriendo archivos. Ahora bien, puedes trabajar en cualquier programa. Necesitas trabajar en un programa que te permita a vos sentirte cómodo. ¿Qué cosas tengo yo en una sesión de trabajo normal? Yo compongo en un teclado, claramente, principal es la guitarra, pero toco de todo. Pero para componer, para cine, para componer en general, tenés que tocar el piano. Es como que es súper visual. Vos vas viendo dónde están todos los instrumentos, mucho más sencillo. Tenés que tener una buena librería que tenga sonido de piano, que tenga cuestiones básicas de cuerdas, que tengan bases, que tengan maderas, tenés que tener buenos sintetizadores. Hay algunos programas, instrumentos virtuales que son para mí fundamentales. No sé, hay una marca que se llama Spectrasonics, que tienen un sintetizador virtual que se llama Omnisphere, es tremendo, tiene una cantidad de sonidos gigantescos, a veces sirve para sacar un sonido o inspirarte con una textura. Pues la verdad que hay miles y miles y miles. Otra de las ventajas que tenemos nosotros de ser del tercer mundo es que tenemos un acceso a... nosotros trabajamos con todo pirata. Esto es casi con vergüenza uno lo tendría que decir, pero sí tengo el Pro Tools que lo he comprado. Y a veces tengo también otras máquinas donde tengo el Pro Tools craqueado. Y después el resto de las librerías le pagás a un tipo que te instala cosas que son truchas. ¿Para qué vamos a mentir? Un tipo en Estados Unidos va y compra la licencia de todas las cosas. Yo no podría comprar licencia de nada porque lo que gano en 10 años me lo gastaría en un minuto y medio en una computadora. Así que no tengo forma de poder comprar las cosas legales. Apenas puedes comprar el Pro Tools. Entonces, no sé, hay toneladas. En ese sentido, bueno, otra cosa que Nija va a querer hacerme preguntas, entran a mi página, ahí está mi mail, si quieren lo digo ahora, o sea, mi página es sebastianescofet.com, mi mail es S de Sebastián, es mi apellido, SESCOFET, @yahoo.com, soy vintage, uso un mail de Yahoo, no uso Gmail, sescofet@yahoo.com, en la página está el mail, me escriben, yo responderé. Pero de vuelta, hay que trabajar en lo que uno se sienta cómodo. Punto. Y hacer ejercicios. Y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar. Son años de estarse desarrollando. No es solamente una capacidad, es disciplina.
Bien, nos quedan 2 o 3 minutitos nomás porque tenemos que ir a la próxima charla ya, dar sala y demás. Dar sala, dice uno, sí, ya tenemos ganas de estar en el teatro o en algún... pero creo que más o menos algunas fuiste diciendo, te leo todas, y ¿dónde podemos escuchar algo de tu música, además de las películas? Bueno, creo que dijiste que estás en Spotify. Sí, sí, o sea, en Spotify hay una cantidad de cosas y en YouTube hay una cantidad de cosas que van variando, bajando y bajando por contratos y cosas, pero digamos, yo tengo mi parte. Más allá de ser compositor de música visual, tengo mis propios discos, o sea, hay discos como Sebastián Escofet que hacen canciones, hay discos míos que son instrumentales, más abstractas, hay cosas que son más abstractas aún, hay otras que son más concretas. Tengo un dúo de canciones que se llama Bambú, y hago un poco, así que tengo un canal de YouTube donde hay un montón de cosas y también. ¿Qué BST o librerías de instrumentos virtuales recomendás? ¿Qué recursos compositivos usás desde un aspecto armónico? Ahí te hago 2 preguntas en una. Ok, bueno, lo de los BST un poco es bastante personal, es como contaba recién. Hay instrumentos que sirven muy fácil para componer porque hay, digamos, nosotros, de vuelta, no es que tenemos una máquina que es la NASA. Por más buena que sea tu máquina, todos estos instrumentos y todos estos recursos y trabajar con video hace que los procesos, la máquina se empiece a poner cada vez más pesada. Entonces tenés que trabajar a veces con instrumentos que no tienen mejor sonido, pero son livianos. Entonces, la verdad que hay un montón. Hay un montón. Si trabajas en el Pro Tools, el Pro Tools viene con algunas librerías de piano, por ejemplo, para componer, que suena bastante bien y no pesa absolutamente nada. Hay unas de DST que también suena bastante bien y son muy livianas, que se llaman Sinfobia. Digamos, para hacer unos bocetos básicos, después podés trabajar con cosas mucho más complejas, pero la verdad que salen como piña, no pesan nada, puedes trabajar con un montón de canales y no son complicadas de usar, porque la verdad es que cuanto mejor es la librería BST, más pesado es, más recursos te consume. Entonces, no sé, hay unas librerías que me encantan, que son unos ingleses que se llaman Spitfire, como el avión, mismos, pero son pesadísimos, ¿entendés? Hay otras que se llaman Synth Samples, y la verdad que podés poner a veces una sola cosa porque te consume, está trabajando y la máquina te queda congelada de tanta cantidad de recursos que se consumió. Entonces, la verdad que, de vuelta ahí hay cómo pensar, cómo trabajar. Es una cosa muy técnica, pero vos tenés que tener agilidad en el proceso. Significa que también en las secuencias de video hay que comprimir de acuerdo al programa que vos usás y demás. Los videos se comprimen, ¿sí? O sea, eso significa que utiliza un códec. El códec ese es más o menos completo con el audio y con el sistema operativo. Entonces, hay programas, yo lo descubrí hace poco, que yo trabajaba con unos videos en .mod y a veces con MP4 en H264, estoy hablando de unas cosas nerd, aburridísimas. Me consumía una cantidad de recursos que hacía que no podía trabajar, hasta que descubrí que si se comprimía en ni me acuerdo qué, chao, listo, la máquina volaba. Imagínate que cuando vos estás con 100 canales, 150 canales, entonces lo que tenés que hacer es optimizar, no tenés que volverte loco. Tenés que buscar siempre las mejores herramientas que te solucionen los procesos. Veo que ahí están diciendo los instrumentos de Kontakt. Sí, yo trabajo con el Kontakt. El Kontakt lo uso todos los días. El Kontakt Player y levanto todo lo que puedo de ahí. De vuelta, dentro del Kontakt hay un montón de librerías que son pesadas y otras librerías que son livianas. Eso lo tiene que ver cada uno. Una cosa muy importante para trabajar visualmente en audio es que vos tengas mucha memoria de RAM, consume memoria RAM. O sea, las librerías vos las tenés en el disco, pero la máquina las pone dentro del sistema RAM. Entonces vos tenés que tener una máquina que tenga toneladas de RAM. Yo tengo una máquina que creo que tiene gigas de RAM y perrito, muchas veces eso no me alcanza. Sobre todo no me alcanza cuando vos estás trabajando en cuestiones más sinfónicas, digamos, con sonoridades más sinfónicas.
eso si vos le das más, te pide, es un monstruo grande y pisa fuerte. Bueno, me parece que hay algunas preguntas más, pero lamentablemente nos están aguardando ya para la próxima charla. Bueno, Hay muchos agradecimientos también, Sebastián. La verdad es que muy dinámica, muy completa, fantástica tu charla y ese posicionamiento tan claro, ¿no? espero que se repita, me encantaría poder ir presencial y hacerlo, digamos, más largo con la gente ahí y charlar de cosas más específicas y poder ser un poco más útil. Yo creo que es importante, agradezco la oportunidad y creo que este tipo de cosas son fundamentales, son muy nutritivas para nosotros los músicos. Gracias, sí, nosotros también, bueno, tenemos esta experiencia virtual, pero la verdad que el deseo es poder ampliarlo bueno, cuando pase todo esto a encontrarnos y a darles otros tiempos, así que, y bueno, y hacemos una parte del seminario en Calefú de paso, ¿qué te parece? Perfecto, bueno, dale, genial. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas, a todos. Gracias por los comentarios, por los saludos, por acompañar. Y seguimos en unos minutitos nomás con Natalia Perelman y More Gema, con Identidad Sonora. Gracias. Genial, gracias por la invitación.